Vale, vamos a comenzar con psicobiología, con un resumen del tema 5. Con la definición empezamos de ecología del comportamiento. Estrategia evolucionista del estudio de la conducta. Cómo explicar el comportamiento como una variable biológica. Psicología comparada. Cómo los procesos de aprendizaje son el resultado de la evolución. Bitterman. Luego tendríamos la etología. ¿Qué es la etología? El estudio de las conductas innatas de los animales. Mediante el estudio de los patrones conductuales típicos de las distintas especies, se puede estudiar la evolución filogenética entre ellas. Luego pasaríamos a un concepto muy importante que se repite mucho en los exámenes, que es la impronta. ¿Qué es la impronta? Es un proceso biológico de aprendizaje, por el cual las crías se identifican con los adultos de su especie y aprenden de ellos, mediante la observación e imitación. Los distintos métodos de supervivencia, búsqueda de alimento y refugio, así como los modelos de defensa, ataque, convivencia, apareamiento, lo que es la supervivencia. Este reconocimiento sucede durante un periodo crítico de tiempo, nada más nacer, llegando a ser considerado un tipo de aprendizaje enormemente facilitado, un aprendizaje biológicamente preparado. Tendríamos después a Tinbergen, que nos define la etología como la biología de la conducta, y dice que para dar una explicación biológica de la conducta hay que ser capaz de responder a las siguientes cuestiones. 1. ¿Cuáles son los mecanismos objetivos que explican la conducta? Lo que sería la causación. La causa, vamos. ¿Cómo se desarrolla una conducta concreta en el individuo? Lo que sería la ontogenia. ¿Cómo la conducta favorece la supervivencia y reproducción de un individuo y o de sus descendientes? Su función. ¿Y cuál es la historia filogenética de un patrón conductual? Lo que sería la evolución. Esto sería, lo que dice Tinbergen, lo que sería necesario para dar una explicación biológica de la conducta. Entonces tendríamos que ser capaces de responder a estas 4 preguntas que nos dice él, Tinbergen. Causación, ontogenia, función y evolución. Una vez hecho esto, tendríamos que mirar la pauta de acción fija, que es una conducta con una serie de características. Y esas características son estereotipada, vamos, que refleja, compleja, una secuencia ordenada de reflejos, exhibida por todos los miembros de la especie, vamos, que sea típica de la especie, que no solamente sea de un miembro, sino de todos los miembros de dicha especie, provocada por un estímulo muy específico, lo que se llama el estímulo desencadenador innato, cosa que vemos después con el pico de los pájaros y demás. Bueno, ya se explicó en otros vídeos, pero bueno, igual que lo de la impronta, cuando los patitos pequeños nacen y van detrás de la madre. Después tendríamos la autoinhibida, que es el hecho de que se despliegue una vez, hace que sea más difícil provocarla una segunda vez. Autoinhibición, vamos. Autorregulada, una vez que se inicia la secuencia de reflejos, llega a su fin, independientemente de las circunstancias, independientemente de la experiencia, vamos, innata, también que suele tener un carácter consumatorio, vamos, que satisface una necesidad o motivación y que tenga base genética. Esto es bastante importante también, se repite en muchos exámenes, ver los mecanismos desencadenadores innatos, el tema del carácter consumatorio, el mecanismo, el estímulo, casi siempre aparecen en varios exámenes y sobre todo desde figuras a preguntas teóricas directas, no tiendo a otra cosa. Entonces la pauta de acción fija, esto es importante, igual que lo de la impronta, esto también, una pauta de acción fija es una conducta que tiene una serie de características. ¿Cuáles? Estereotipada, compleja, autoinhibida, autorregulada, innata, de carácter consumatorio, base genética, etc. Esto simplemente es aprendérselo y ya está. Lo bueno es adecuarlo con ejemplos, ¿sabes? Como el ganso, el huevo del ganso, el pico, como el polluelo se acerca y le dan el pico a la madre para que ella entienda que tiene que regurgitar la comida, y el hecho de que vea ese pico hace en él que tenga ese estímulo desencadenador innato que después hace que le pueda dar la comida, etc. Pero bueno, lo que se entiende es eso, que es independiente de la experiencia, es una cuestión innata que tienen los animales en este caso. Una pauta de acción fija con una serie de conductas. Dentro de la conducta con una serie de características. ¿Qué sería el estímulo desencadenador innato que estábamos hablando? Estímulo sumamente específico que desencadena una pauta de acción fija. Ejemplo, el petirrojo, el pez espinoso, las gaviotas arenqueras. Luego tendríamos los estímulos supernormales. Esto hasta apareció también en un examen de AVEX de este año,
donde hacía una comparativa entre el pico de un pájaro, no recuerdo muy bien cuál era, si era una gaviota, creo. Y había una comparativa con otro pico, pero mucho más grande, creado artificialmente para comprobar hasta qué punto la cría podía comportarse de una forma u otra. Y se veía como este estímulo supernormal adecuado aún más incluso. Entonces, de ahí el nombre, estímulo supernormal, estímulos que evocan respuestas más intensas y frecuentes que los estímulos realistas. Ahí voy a poner realistas, entrecomillado. Tendríamos el mecanismo desencadenador innato. ¿A qué diferencia esas dos cosas? Estímulo desencadenador innato y mecanismo desencadenador innato. El estímulo es el estímulo específico, el que desencadena esa pauta de acción fija. El mecanismo desencadenador innato es un conjunto de mecanismos fisiológicos que procesan la estimulación y coordinan los movimientos de respuesta que constituye la PAF, que es la pauta de acción fija. Después los circuitos neurales específicos capaces de poner en marcha movimientos cada vez que se ven afectados por el estímulo desencadenador innato, el EDI, lo que es la neuroetología. Que esa neuroetología trata de averiguar cuáles son y cómo funcionan los circuitos neurales que subyacen a las pautas de acción fija y al efecto sobre la conducta de los estímulos signo. Por último tendríamos la ontogenia de la conducta. Todo esto lo leímos antes, si os fijáis. Pero bueno, ontogenia de la conducta. ¿Cómo se desarrolla una conducta? ¿Cuál es la interacción entre herencia y ambiente? Vale. Luego nos pasaríamos a la impronta, lo que os dije antes del pato. Bueno, ahí ya se ven unos patitos dibujados. Impronta, troquelado o imprinting en inglés. Pero bueno, impronta se suele preguntar en el examen, o troquelado. Tipo especial de aprendizaje por el cual un miembro de una especie dada adquiere preferencia por interactuar social o sexualmente con determinado tipo de individuos como consecuencia de la experiencia. Tinbergen nos distingue entre la impronta filial y la impronta sexual. La impronta filial, la de Lorenz, tiene lugar durante un tiempo limitado de especial sensibilidad a estímulos en movimiento, lo que sería el periodo crítico. Y otra de las características de la impronta filial es que es irreversible. En cuanto a la impronta sexual, va a determinar con qué individuos va a tratar de aparearse cuando alcance la madurez sexual. Es un tipo especial de impronta, ya que sucede antes de que vaya a ejercer su efecto. La impronta sexual puede determinar una preferencia por aparearse con individuos de la propia especie, pero con un fenotipo particular. Eso es lo que sería un apareamiento selectivo. ¿Qué tendríamos después? A ver, la sociobiología. ¿Cómo afecta la conducta a la supervivencia? Estudio sistemático de las bases biológicas de todas las conductas sociales. Eso es la sociobiología. Como la sociología, pero a nivel biológico. Afecta en la conducta a la supervivencia. Luego tendríamos la aptitud biológica. Toda conducta, para ser adaptativa, debe mejorar las posibilidades de que el individuo de la especie transmite sus genes a la descendencia. Esta aptitud biológica incluye tanto los genes que un individuo pasa a sus hijos, lo que sería una aptitud directa, como los genes que se transmiten a través de los individuos con los que están emparentados genéticamente, que eso sería una aptitud indirecta. Lo que quiere decir es que la aptitud biológica abarca esos dos, incluye tanto los genes que pasan de una aptitud directa como la indirecta. Vamos, tanto los individuos que pasan a sus hijos como los genes que se transmiten a través de los individuos con los que están emparentados genéticamente. La aptitud inclusiva, que estábamos viendo ahí, es igual a la aptitud directa más la indirecta, que es la aptitud biológica, es distinto nombre. La psicología evolucionista se dedica a ejecutar las adaptaciones, en este caso. La ecología del comportamiento es la rama de la biología evolucionista que tiene por objetivo establecer hasta qué punto es cierto que la conducta de los organismos maximiza su supervivencia y su capacidad para transmitir una copia de los alelos de sus genes a la siguiente generación, lo que es la aptitud inclusiva, que hemos visto aquí. Aptitud inclusiva es igual a la directa más la indirecta, lo que es la aptitud biológica en este aspecto. Entonces, es de lo que se trata. La ecología del comportamiento hace eso. Es la rama de la biología, evolucionista en este caso, que lo que quiere es llegar a un punto en el que saber si la conducta de los organismos maximiza su supervivencia y su capacidad para transmitir una copia de los alelos. Vamos, la aptitud inclusiva. Luego tendríamos la conducta. ¿Qué es la conducta? Es un conjunto de rasgos fenotípicos
fenotípicos, no genotípicos, ojo con eso, diseñados por la selección natural. Por optimización, hay que entender el conjunto de estrategias encaminadas a la obtención del máximo beneficio con el mínimo coste. Máximo beneficio, mínimo coste. ¿Eso qué hace? Maximizar el rendimiento de la inversión, lógicamente. Al igual que una empresa intentará obtener los máximos beneficios con su mínimo coste. Pues esto visto desde quitado el punto de vista económico es como un darwinismo económico. Simplemente utiliza ese símil para alcanzarlo. Es una cuestión de optimización, maximizar el rendimiento de la inversión. En este caso, la inversión entendida desde el punto de vista biológico. Estrategias. ¿Cuáles serían las estrategias? La teoría de la optimización, estábamos diciendo, y la teoría de los juegos, también muy importante. Teoría de la optimización, útil cuando las decisiones tienen que ver con la obtención individual de recursos naturales. Y luego tendríamos la teoría de juegos, que es para analizar estrategias de animales cuando compiten entre sí. Ahora nos pasaríamos a la teoría, el forrajeo óptimo, que es la explicación de la obtención de comida. Una estrategia es óptima cuando maximiza la utilidad, cuando permite lograr que la diferencia entre coste y beneficio sea máxima. Por ejemplo, optimizan dieta aquí. Los estorninos, cuanta más distancia recorren, más larvas transportan. Eso explicaban también en el libro. Cuando los estorninos iban volando y sabían que tenían que recorrer una distancia bastante considerable, pues traían más larvas. Están optimizándolo para las crías. Entonces optimizan la dieta ahí. Y la dieta del alce. Dedican el tiempo imprescindible para tomar plantas acuáticas que les aporten sodio. Otro de los temas también. Ellos necesitaban X porcentaje de sodio para su organismo, pero dedicaban el tiempo imprescindible para ello. Porque tienen que optimizar para así tener ese equilibrio y no... Además que, según tenía entendido, creo, que conforme se acercaban también tenían más posibilidades de que de ser presa de otros. Entonces el hecho de ir a por esas plantas o acercarse al río también podría traer unas consecuencias negativas. De todos modos, ellos tienen que tener un aporte de sodio, por lo cual dedican ese tiempo imprescindible para poder alcanzar ese nivel de sodio que le aportan dichas plantas, pero tienen que hacerlo optimizado todo, lógicamente. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Teoría de juegos y las estrategias evolutivamente estables. Estrategias evolutivamente estables, las 3 es. La actitud depende de otros, lo que es la interacción. Teoría de los juegos, aplicada a situaciones en las que los individuos compiten o colaboran en la consecución de un objetivo. Hipótesis de que los jugadores son egoístas racionales, que esto se da también bastante en el libro. A partir de la información que poseen, seguirán una estrategia que les proporcione la máxima utilidad o aptitud. La teoría de los juegos permite predecir a priori cuál es la decisión óptima, decisión con la que podemos comparar lo que realmente observamos que hacen los animales. Estrategia evolutivamente estable. Es aquella que si la mayor parte de la población la despliega, cualquier mutante que realiza una estrategia alternativa será seleccionado en contra. Vamos, que tendrá menos éxito reproductivo. Para ser evolutivamente estable, tiene que cumplir los siguientes requisitos, que veíamos aquí, del K1 mayor que K2K1, y después cuando se hace igual o mayor en ese caso, que lo explica perfectamente en el cuadro que viene en el libro. Por ejemplo, en el primer caso, lo que significa que desplegar la estrategia K1 contra sí misma da mejores resultados en términos de actitud que desplegar K2 contra K1. O bien, cuando en este caso fuera igual. Esto significa que si desplegar K2 contra K1 da los mismos resultados, es igual ahí, que desplegar K1 contra K1. Entonces K1 seguirá siendo la estrategia mejor que si desplegarla contra K2 da mejores resultados que desplegar K2 contra K2. De todos modos, es importante entender el valor de la fórmula en cuanto a mayor y a igual en ese caso. Lo que hay que entender bien es que en la estrategia evolutivamente estable es que aquella que si la mayor parte de la población la despliega, entonces cualquier mutante que realice una estrategia alternativa será seleccionado en contra. Entonces lo que pasaría ahí es que tendrá menos éxito reproductivo. Para ser evolutivamente estable tendría que cumplir los requisitos que os acabo de decir. Pero lo que hay que entender ahí básicamente es eso, que es la estrategia evolutivamente estable.
La selección natural implica una relación del individuo con el medio ambiente, mientras que la selección sexual es la competencia exclusivamente por los recursos reproductivos. Hay una serie de ventajas de la reproducción sexual sobre la asexual, de ahí que ahora lo explica. La teoría de la reparación génica. En la reproducción asexual, cada vez que se produce una mutación, se transmite a todos los descendientes, con el consiguiente peligro para la extinción, mientras que en la reproducción sexual hay un 50% de posibilidades de que los descendientes estén libres. Lo que quiere decir es que si hay algún tipo de mutación, algún tipo de enfermedad y demás, en una reproducción sexual, como sabréis, hay una división, entonces hay un 50% de posibilidades por el tema de padre y madre. Entonces, con ese 50 cabe la posibilidad de que dicha mutación no vaya en línea descendente hacia el primogénito o primogénita. Entonces, es evolutivamente más favorable, de ahí que se llame, es la teoría de la reparación génica, mientras que si es asexual, deriva del mismo. Entonces, si lo tienes, lo vas a pasar directamente al otro. Entonces, por eso tiene sentido, desde este punto, como estábamos leyendo, que hay una ventaja, una serie de ventajas de la reproducción sexual frente a la asexual. Por eso es evolutivamente estable y por eso es una de las teorías de la reparación génica. Luego tendríamos una muy importante también, que la he visto en bastantes exámenes, teoría de la reina roja, que es la reproducción sexual nos protege en caso de ambientes infecciosos, ya que las distintas combinaciones de alelos permiten adaptarse al medio, lo que sería el ambiente patógeno que nos rodea. Así que otra de las causas por la que la reproducción sexual nos protege. Luego tendríamos otro de los temas muy importantes. Esto se suele preguntar directo. En plan, poliginia, que es lo mismo, es la promiscuidad. Pero bueno, poliginia en este caso, y poliginandría, y vamos a ver después poliandría, monogamia y demás. Estas suelen ser preguntas directas en el aspecto de que te hacen una comparativa y tienes que saber, ya en la misma pregunta ya te van a preguntar todo, porque va a haber una afirmación de poliginia, otra de poliginandría y una negativa ante ella, o el A y D son correctas o no, entonces tienes que sabértelas todas. Entonces empezamos, poliginia. El macho tiene más de una pareja sexual, el 95% de los mamíferos, elefante marino o pavo real. Que el macho tiene más de una pareja sexual. Eso es lo que es la poliginia. Poli, varios, ahí ya lo vais a ir sacando bien. Pero lo que importa es el ginia que va ahí. Porque ahora, si coges poliginandría o promiscuidad, es un grupo de machos comparten sexualmente un grupo de hembras. Grupo de machos, grupo de hembras. Un grupo de machos comparte sexualmente un grupo de hembras. Dos o más machos se aparean con dos o más hembras. La promiscuidad, básicamente. La competencia entre machos tiene lugar en el cuerpo de la hembra al competir los espermatozoides por fecundar el óvulo. Como los leones, los chimpancés. Es una cuestión de cuál es el espermatozoide que llega antes, básicamente. Eso es la poliginandría. Sé que son nombres así un poco más complejos y tal, pero bueno, con que sepas poliginia, después dices, vale, poliginia, el macho tiene más de una pareja sexual. Pues poliginandría es un grupo de machos con un grupo de hembras. Que lo piensas y dices, vale, promiscuidad, ya está. Pasas a lo siguiente y dices poliandría. Poliginia, poliginandría y poliandría. ¿Qué es la poliandría? Cuando es una única hembra la que acapara a varios machos. Y pueden recurrir al infanticidio, eso también. La mosca de la fruta y algunos tipos de ave. Una sola hembra es la que acapara a varios machos. Luego tendríamos la monogamia. Supone el acceso sexual exclusivo y permanente entre el macho y una hembra concretos. La explicación de la monogamia en el reino animal es debida a que requiere el cuidado de dos adultos. Pasa con ciertos pájaros y demás, eso se va viendo. Desde un punto de vista biológico no tiene mucho sentido, salvo cuando tiene el criterio de que se escoge esa monogamia. Se escoge esa monogamia no por elección, sino porque el cuidado de las crías, en ese caso, requiere del cuidado de dichos dos adultos. Entonces, de ahí que se comporten de una forma monógama, de la misma forma que se comportan con la poliandría, la hembra acapare a varios machos, o la poliginandría, varios
o varios machos con varias hembras. Es un proceso de adaptación, simplemente. No entra la moral o la ética en nada de esto. Esto es una cuestión biológica. Luego tendríamos el altruismo reproductivo. Entonces, el altruismo reproductivo es un esfuerzo que un individuo, esto es muy importante, este también es bastante importante, es el esfuerzo que un individuo realiza en beneficio de otro y a costa de renunciar a tener más descendientes directos. Esa explicación de por qué cuidan de sus descendientes. Ahora, aplicaremos la ley de Hamilton, también, que aparece también bastante en algunos exámenes, aparecía incluso con una pequeña gráfica, pequeñita, pero bueno, se entiende bien. Es una relación matemática entre el coste reproductivo, que para el altruista tiene su altruismo, y el grado de beneficio reproductivo que el receptor obtiene multiplicado por el parentesco entre ellos. El producto del beneficio es la B, el parentesco es la R y tiene que ser mayor que el coste, que es la C. B por R mayor que C. Dicho así, producto de beneficio por parentesco es mayor que el coste. Para que vaya la ley de Hamilton. Vamos a ver. Y hasta aquí, ya. La ley de Hamilton era lo último. Tener claro es un resumen bastante conciso. Pero bueno, es un tema que realmente es de definiciones y de comprender un poquito, pero bueno, tampoco es de los complicados. Simplemente hay que tener claros algunos conceptos. La ley de Hamilton es, para mi juicio, de lo que he visto yo a lo largo de los exámenes y demás, la ley de Hamilton es bastante importante, todo es importante, pero quiero decir, lo que más se repite a lo largo de los años dentro de los exámenes, he visto, bajo mi juicio, que es ley de Hamilton, conceptos como poliandría, monogamia, poliginandría y poliginia, también. La teoría es un poco de la reina roja, de lo que vi, la verdad. Reparación genética no he visto así. Estrategia evolutiva evolutivamente estable como concepto. Lo de egoístas racionales no tal, la teoría de juegos. Entender esto simplemente de las teorías. Aparte es relativamente sencillo por el hecho de que memorices con los animales. Dices, vale, pues los estorninos, tal, pues estos, y vas asociando. Y después, más que nada, es los mecanismos desencadenadores innatos, la impronta. Después tener claro a qué se dedica cada cosa, a qué va la ecología, a qué se dedica la sociobiología. Pero bueno, Lorenz, no hay mucho, la verdad, para este tema. Pero es un tema que hay unas cuantas preguntas, la verdad, y como no es excesivamente difícil en comparación con otros temas, como la genética y demás, que ya tienes que tener bastante más conocimiento, pues es bastante... Aparte es bonito, a mí personalmente me gusta, entonces cada uno que lo vaya pillando como pueda. Pero bueno, tener claro eso de la impronta, troquelado y demás. Y lo que os dije antes, estímulo desencadenador innato y mecanismo desencadenador innato. Utilizar la mnemotecnia o la visualización de animales para hacer comparativas, que suele ser bastante útil. En cuanto a la pauta de acción fija, estas son súper importantes. En plan, esta serie de características que debe tener una pauta de acción fija, vamos, en una conducta. Y es que es estereotipada, que es compleja, que es típica de la especie, estímulo desencadenador innato, autoinhibida, autorregulada, que tenga un carácter consumatorio y una base genética. Y lo mismo, apoyarse de los dibujos, muy importante. Al igual que los esquemas sirven para otras cosas, como otras materias, los dibujos aquí son muy importantes. Además, como todos tenemos conocimiento sobre ciertos animales y demás, pues siempre asocias con mayor facilidad. Entonces, si dices impronta, los patitos, vas haciendo así. Pues esto, los gansos, esto, las gaviotas, esto, las arenqueras, estas, tal, y lo vas sacando. Y después, o lo mismo para la poliginia, poliginandría, pues esto lo hacen los chimpancés, esto lo hacen las leonas, esto lo hacen los leones. Y parece que no, a mí personalmente me ayuda más. Esto de Tinbergen bien, causación, ontogenia, función, evolución, pero bueno, se pilla bien. Y poco más. Es un tema, para mí, de los más asequibles dentro del libro. Personalmente, temas como el 2, el 3, incluso el 4, y luego ya si te pasas al 6 y al 7, tienen cierta complejidad. El 1 y el 5, a mi juicio, quizás sean de los más sencillitos.
Pero bueno, va para gusto, ¿sabes? Eso es una opinión personal. Después intentaré subir mañana, incluso voy a ver si lo hago también. Así, en cuanto antes los suba. Estos de todos modos los cojo tanto de resúmenes míos como de resúmenes de internet, como de resúmenes de la propia UNED, de otros sitios. Pero bueno, es lo mismo, quiero decir. Unos pueden ser más amplios y otros menos amplios. La cuestión es leer el libro y después apoyarse en los exámenes para mí. Yo creo que es la mejor estrategia a seguir. El leerse el libro bien, tener un conocimiento decente y después pues detallitos que vas viendo y que tú mismo mientras lees dices, hostia, no me acordaba de esto. Ah, pues verdad, falta esto, tal. Y después ver la cantidad de banco de preguntas que tiene. Yo lo que subí a Patreon, por ejemplo, pues son no sé cuántos, pero una barbaridad, desde el 2010 hasta el 2020. Y dices tú, vale, pero el libro empieza en el 2016. Dices, son 4 años, sí, pero si después tú, como hice yo, por ejemplo, vas haciendo todos esos exámenes, vas viendo que en el 2012 a lo mejor aparece una pregunta X, que se repite bastante, desde el 2010 hasta el 2014. Pero es que a lo mejor en el 2017 vuelve a aparecer. Pero no solo esa pregunta, a lo mejor 5 o 6. Y dices tú, hay un patrón aquí, me refiero, no, independientemente de que se vayan cambiando, de que se vayan poniendo más y demás, es limitado. Es lo que trae el libro. Entonces son muchas preguntas. Si atiendes a 1000 y algo de preguntas, un porcentaje elevado de que alguna te la sepas, eso seguro. Y que muchas son iguales. Yo lo he visto, a ver, se ve perfectamente. Lo que pasa es que después hay algunas que a lo mejor cambian algunas cosas, simplemente alteran el orden o simplemente las propias respuestas están alteradas o la forma de enunciar la pregunta es un poquito diferente, pero bueno, un poco más. Y después los ejercicios es otro de los temas importantes a tener en cuenta en este examen. Fuera de la teórica, que por supuesto hay que saberse todo, es los ejercicios. Los ejercicios es bueno llevarlos medianamente bien. Por lo menos saberte hacer el 80% o más. Aunque uno no sepas hacerlo, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero bueno, tener en cuenta que a lo mejor 25 preguntas de examen, de esas 25, 4 o bueno, lo que les dé a ellos, pero bueno, por norma, un porcentaje decente va a ser de ejercicio. Así que nada, es ir mirándolo poquito a poco y con calma y motivación y poco más. Una de las cosas que tiene estudiar desde lejos y me refiero de una manera no presencial, sin estar en contacto con otra gente fuera de las tecnologías, quiero decir. Pues hombre, no se estudia igual. Siempre es mejor tener a alguien al lado y uno se motiva al otro cuando el otro está un poco más bajón o lo que sea. Entonces hay que intentar mirar cómo se puede y listo. Y nada, yo personalmente me gustó mucho este tema. Pero después, claro, cada uno, pues habrá gente que le importe 3 cojones. Las gaviotas arenqueras, lógicamente, pero bueno. Eso, cada uno que haga lo que pueda y listo. Esto, sobre todo ahora que estaba mirando lo de la ley de Hamilton y demás, la vi unas cuantas veces también en los exámenes. Me parece muy interesante, además, cuando meten la economía, bueno, los conceptos económicos o matemáticos y los aplican a la biología, está bastante bien. Así que nada, no me lío más y a ver si subo ya el próximo también del siguiente tema, es el tema 6. Sí, en el tema 6. Que ahí ya va a empezar desde un punto de vista, aún no del todo, pero sí ya empieza un poco con la base anatómica. Y está bastante chulo, la verdad. Bueno, hasta la próxima.